Muy bien, estáis viendo la pantalla, ¿verdad? La presentación. Sí. Sí. Vale. Pues muy bien, pues vamos allá. Bueno, el objetivo de la sesión es un poco, como dice el nombre, una pequeña introducción a los agentes de inteligencia artificial desde el punto de vista del servicio que Microsoft tiene dentro de Azure y dentro de Azure AI Foundry para la gestión de agentes de IA, ¿no? Que es el Azure AI Agent Service. ¿Vale? Vamos a ver un poco conceptos generales de lo que es un agente de IA desde ese punto de vista, porque al final, dependiendo un poco de a quién le preguntemos, la definición de agente de inteligencia artificial pues puede variar un poco. Y vamos a ver después un poco pues cómo crearlo, cuáles son los componentes que debemos tener en cuenta un agente, tanto gráficamente como un poquito de código sencillo pues para hacer esa pequeña introducción, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, lo primero, intentar de alguna forma definir qué es un agente de IA, ¿no? O qué entendemos por un agente de IA, o por lo menos ponernos todos en la misma página de lo que en este caso concreto Microsoft entiende que es un agente de inteligencia artificial y qué es lo que intenta implementar a través de este servicio, ¿no? O facilitarnos, mejor dicho, la implementación de estos agentes a través de este servicio, ¿vale? Entonces, bueno, ahí veis una definición formal, ¿no? Podríamos decir, de lo que es un agente, que básicamente, pues, siempre ceñido a lo que es una aplicación basada en LLMs, en modelos grandes de lenguaje. Podríamos decir que es una pieza de software semiautónoma que confía o que se basa en esos modelos de LLMs para realizar tareas concretas, siempre a través de una interacción en lenguaje natural, ¿vale? Eso es un agente, insisto, dentro de este ámbito, ¿vale? Porque un concepto más genérico de agente, pues a lo mejor no incluiría esa parte de interacción en lenguaje natural, sino que pues podríamos automatizar, no sería semiautónomo, sino que sería completamente autónomo. Bueno, aquí, como os decía, es de alguna forma definirlo desde el punto de vista de este servicio que os voy a presentar hoy, que es, pues como en este caso concreto, Microsoft entiende que se debe desarrollar un agente de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, básicamente, como veis, la base pues son los modelos de lenguaje, los LLMs, ¿vale? Pues al final en lo que se va a basar. Semiautónomo en este escenario, pues porque mientras que una parte clave de lo que va a hacer el agente es que el LLM genere el plan de las tareas que tiene que realizar el agente y realice la acción, ¿vale? La acción está basada en este caso en esa interacción en lenguaje natural, ¿vale? En esa interacción o esa petición por parte de un usuario humano, en este caso, ¿vale? Entonces, fundamentalmente lo que tenemos son tres etapas, como veis ahí, que tiene que ver con, lo primero, definir cuál es el plan de ejecución, cuáles son las tareas que va a ejecutar el agente, ¿vale? Para responder a esa petición que se le ha hecho a través del lenguaje natural. Una segunda parte es, voy a obtener contexto para poder ejecutar esas tareas, ¿vale? Es decir, obtengo toda la información que pueda de los orígenes de datos, pues a los cuales tenga acceso ese agente. Y el tercer paso sería ejecutar o realizar esa acción, ¿vale? Eso sería un poco lo que es la definición y los tres grandes pasos, ¿vale? Pero es importante, creo, o desde mi punto de vista, entender cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Cómo ha sido la evolución, la rápida evolución en los últimos, por decir años quizás sea demasiado, ¿no? Los últimos meses, el último año y poco, de este tipo de soluciones, ¿no? Cómo han ido evolucionando a lo largo de este tiempo hasta la aparición de estos agentes, ¿no? Entonces, veníamos de una primera solución que podríamos llamar pues un chatbot básico en el cual por lo que teníamos era un chatbot que en base también a interacción con el usuario y accediendo a una determinada base de conocimiento, pues respondía a preguntas, ¿vale? Aquí, como veis, sin IA generativa. Digamos que esto es lo que teníamos pre-IA generativa. Aquí las limitaciones, obviamente, pues limitados a esa base de conocimiento a la cual está conectado, ¿vale? Y por lo tanto,
el ámbito que tiene para responderme las cuestiones es limitado y además no realizaba acciones, ¿vale? Lo segundo sería ya aplicar inteligencia artificial generativa, pero en este caso todavía sin implementar el patrón RAG, simplemente haciendo llamadas directas a un modelo LLM. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es, como limitación, es que los datos, la base de conocimiento que tenemos, pues son los datos con los cuales se ha entrenado ese modelo de lenguaje. Y por lo tanto, las respuestas de lo que dé esa aplicación, pues pueden no ser lo suficientemente concretas para el contexto que el usuario necesita o el contexto en el cual el usuario está requiriendo esa acción, ¿no? o esa pregunta. Por lo tanto, pues aquí ya sabéis, sufrimos de alucinaciones, todo ese tipo de problemas que podemos tener en una aplicación de este estilo. Para evitar eso, pues apareció la primera opción, el primer patrón, digamos, que apareció para solventar esa limitación, lo que se conoce como el patrón RAG, que básicamente en lo que se basa es pues en conectar ese modelo con esos orígenes de conocimiento, ¿no? Básicamente es mezclar los dos anteriores. Si recordáis, veníamos de un mundo pre-IA generativa en el cual un chatbot podía hacer búsquedas en una base de conocimiento, después la IA generativa es un modelo que era muy bueno generando respuestas, pero solo con los datos de su entrenamiento. Aquí tenemos las dos cosas, ¿vale? Tenemos un modelo que es capaz de generar respuestas, pero ya no solo en base a sus datos de entrenamiento, sino en base a búsquedas que pueda hacer de diferentes orígenes de conocimiento, ¿no? Eso, evidentemente, muy a grandes rasgos, sin entrar concretamente en cómo funciona el patrón RG, que tampoco es el objeto de la sesión. Pero, fundamentalmente, es el escenario que nos permite solventar esas limitaciones que veíamos anteriormente y que las respuestas que me da mi aplicación ya sean en base a mi contexto empresarial y a esos orígenes de conocimiento que yo he puesto a disposición de esa aplicación, ¿vale? Por lo tanto, pues para todos aquellos escenarios en los cuales yo requiera obtener información o quiera consultar información o quiera tener una aplicación que sea capaz de interactuar y responderme a cuestiones o de generar contenido en base a histórico, de generarme nuevas propuestas en base a propuestas anteriores, etcétera, etcétera. Para todo eso, pues era un patrón muy útil, ¿no? ¿Problema y limitación? Pues Estructurado y desestructurado. Sí, evidentemente, al final es dato tanto estructurado como desestructurado, que bueno, pasa por un proceso de generación de embeddings y de vectorización para que sea después, porque lo podamos consolidar y sea entendido, ¿vale? Pero en este escenario, evidentemente, no sigo sin poder ejecutar acciones, ¿de acuerdo? Para aquellos casos en los cuales yo necesite ir un poco más allá y no solamente preguntar o clasificar contenido o, bueno, pues la acción que sea, ¿no? El objetivo para el cual he desarrollado la aplicación, no tengo la posibilidad de desencadenar acciones. Entonces, en ese escenario, es esa limitación de poder desencadenar acciones en las cuales entran los agentes, ¿vale? Entonces, en este caso, ya veis que no nos estamos limitando a hacerle preguntas a una aplicación de recursos humanos, sino que le estamos pidiendo, ¿no? Si tengo días libres de vacaciones, bloquéame 3 días a principios de la semana próxima. Entonces, le estoy pidiendo ya no solamente que busque a ver si tengo 3 días, si tengo días libres de vacaciones, ¿vale? O si dentro de la normativa que tengo de recursos humanos los puedo pedir con tan poca antelación, o bueno, todo lo que quisiera agregar de contexto en base a eso lo tenía resuelto con el patrón RAG, ¿vale? Pero aquí le estoy pidiendo adicionalmente bloquéalos, ¿vale? Es decir, regístrame en la aplicación que yo tenga para solicitar mis vacaciones, hazme esa solicitud, ¿vale? Es ahí cuando yo necesito desencadenar acciones, cuando entran en juego los agentes, ¿vale? En ese caso, como veis, a mayores de los orígenes de conocimiento que nosotros queramos tener para darle contexto a ese agente, lo que podemos es proporcionarle también un conjunto de herramientas para desencadenar acciones, ¿vale? Ya veremos qué tipo de herramientas le podemos proporcionar, pero básicamente es, bueno, además de tener todo este conocimiento pues ya generado, una base de datos vectorial, con los embeddings, bueno, todo para que yo pueda hacer las búsquedas y eso se entienda bien con mi modelo de lenguaje y demás, además poder desencadenar esas acciones, ¿vale? Por lo tanto, aquí
el agente lo primero que tiene que hacer, como veíamos al principio, es intentar desenmarañar qué le están pidiendo. Me está pidiendo primero que compruebe si tengo días libres. Y si los tengo, ¿vale? Pues bloquearlos en la aplicación, ¿no? de recursos humanos. Entonces, pues ahí es cuando, como veíamos al principio, tiene que definir un plan, confirma que tiene no 3, sino 5 días libres, bloquea y además lo agrega al calendario, ¿vale? Pues todo eso me proporciona esa posibilidad de poder encadenar ambos mundos, ¿no? El mundo de esa búsqueda con ese patrón RAG y poder desencadenar después acciones dentro de ese contexto, ¿vale? Y esto podemos complicarlo todo lo que queramos, ¿vale? Puesto que podemos trabajar en sistemas de múltiples agentes, ¿vale? Existen frameworks, tampoco es el objetivo de la sesión de hoy, pero existen frameworks como Semantic Kernel o como AutoGen que me permiten orquestar entornos en los cuales yo tenga más de un agente, ¿vale? En este caso, en lugar de que todo el trabajo que veíamos anteriormente lo realizase un único agente, lo que tenemos, como veis ahí, son 3 agentes distintos. Digamos que tengo más atomizado, ¿vale? A qué se dedica o más especializados mis agentes, ¿no? A qué se dedica cada uno. Entonces tengo un agente que lo que hace son las búsquedas para comprobar si tiene o no tiene días pendientes el usuario. Tengo otro agente que lo que hace es entenderse como el software de recursos humanos, llamar al API de no sé qué software y solicitar las vacaciones, ¿vale? Y hay otro que se encarga de gestionar pues, los calendarios del usuario, ¿vale? Son 3 agentes distintos que evidentemente necesito algún mecanismo para que puedan interactuar entre sí, ¿vale? Existen evidentemente muchos patrones de configuración de entornos de múltiples agentes dependiendo de cómo queremos que se comporten, ¿vale? Si hay un agente central que los gobierna a todos, si dejo que todos hablen con todos, bueno, y un montón de escenarios híbridos con workflows híbridos, existen un montón de métodos, de mecanismos, mejor dicho, para que esos agentes se puedan entender entre sí, se puedan comunicar entre sí y sean capaces de generar lo que se les está pidiendo, ¿no? Entonces, ventaja de un sistema de múltiples agentes frente a un único agente. Bueno, por un lado, son agentes que probablemente se puedan reutilizar en otras aplicaciones, ¿no? Al hacer tareas más atómicas. Y por otro lado, necesito hacer probablemente, con total seguridad necesito trabajar menos la ingeniería de PROM de lo que necesito un sistema de un único agente que se va a encargar de realizar diferentes tareas, ¿no? Porque tengo que trabajar mejor ese prompt engineering para que la gente sepa pues cómo crear ese plan. Aquí tendremos que prestar más atención a ese mecanismo que os comentaba de cómo interactúan entre sí esos diferentes agentes que a lo mejor pueden tener vida propia y que a lo mejor pueden estar formando parte de otras aplicaciones de múltiples agentes, ¿no? Conceptualmente hablando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco, por un lado, me quería hacer un repaso, ¿no? Desde el principio un poco del tipo de aplicaciones, cómo han ido evolucionando y por qué aparecen los agentes y qué nicho concreto o qué casos de uso concreto pues me pueden ayudar a resolver. ¿Vale? Bien, una vez introducido el concepto, pues cómo o qué debemos de tener en cuenta a la hora de generar esos agentes, ¿no? Pues cuando nosotros planificamos crear un agente de IA generativa, pues hay 4 puntos, 4 pilares importantes que debemos de tener en cuenta, ¿vale? El primero de ellos tiene que ver con lo que comentábamos de la base de conocimiento, ¿no? De proporcionarle a ese agente el contexto adecuado para que pueda realizar las tareas pues, que quiero que resuelva el agente o la aplicación que estoy desarrollando, ¿vale? Por lo tanto, tendré que conectarlo pues, a aquellos orígenes de datos a los cuales yo quiera conectar para que sea capaz de obtener la información necesaria para ejecutar las acciones, que es
el segundo de los pilares, ¿vale? Entonces, en ese segundo de los pilares tenemos que poner a disposición de nuestros agentes esas acciones que quiero que realice, ¿no? Si antes veíamos que queríamos que me registrase en el software de recursos humanos la solicitud de vacaciones y que además me generase también una entrada en mi calendario, pues evidentemente tendré que darle a la gente, tendré que decirle a la gente cómo tiene que hacer eso o cómo puede hacer eso o cómo puede desembocar esas acciones. ¿De acuerdo? El tercer punto, evidentemente, tiene que ver con la seguridad, porque en ese tipo de escenarios debemos asegurarnos en el caso anterior, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues que busque las vacaciones solo de ese usuario, que ese usuario solamente pueda acceder a los datos que debe acceder, que ese usuario, si no tiene permiso, pues, por ejemplo, para registrar vacaciones, él, que pues, tampoco se lo permita. Es decir, que la seguridad no solamente será en la capa de conocimiento, sino también en la capa de las acciones. Y es probablemente el punto más complicado, ¿vale? En aplicaciones de este estilo, cuando queremos gestionar seguridad pues, a nivel de usuario, porque debemos de tenerlo en cuenta en un montón de puntos, ¿no? En todas las bases, en todos los orígenes de datos a los cuales le demos acceso a la gente y también a todas las acciones y todas las herramientas que pongamos a disposición de ese agente, ¿vale? Y por último, pues algún mecanismo de observabilidad o de evaluación de lo que está haciendo la gente deberíamos de implementar también, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de sistemas que son semiautónomos, que están tomando decisiones y que por lo tanto deberíamos de ser capaces de evaluar cómo de bien, primero, de entrada, lo que están haciendo, ¿vale? Como mínimo. Es decir, como mínimo, trazar y ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Y después el siguiente paso ya sería evaluar, ¿no? Evaluar si lo están haciendo bien o mal y si están realizando las acciones correctas o no, si está ejecutando la acción que tiene que ejecutar o se salta alguna, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo eso ya sería el mecanismo de evaluación, ¿vale? Y todo esto del Azure AI Agent Service, dentro del mundo Microsoft, en este caso, ¿vale? Pues tenemos esas posibilidades que veis ahí, ¿vale? En cada uno de esos 4 pilares que comentábamos, ¿no? En la parte de conocimiento podemos utilizar como conocimiento ficheros. Pues voy de abajo arriba, ficheros, ya sea locales o ya sea en un blob de Azure, ¿vale? Datos que pueda tener licenciados y acceso, con acceso a ellos, conjuntos de datos, ¿vale? Búsquedas en Bing, porque podemos proporcionar, pues eso, ¿no? Un conocimiento que sea buscar en Internet y los Microsoft Fabric Data Agents, es decir, agentes de datos creados dentro de Microsoft Fabric, ¿vale? Esto es un matiz importante porque no tenemos acceso directamente de forma nativa a Fabric, lo podríamos tener vía el OneLake, porque sí podemos conectarnos como si fuera un fichero, a los ficheros, pero no, ese Microsoft Fabric que está puesto ahí como origen de conocimiento, en este caso, se refiere a lo que en versiones preview eran las AI Skills y lo que ahora se llaman los Fabric Data Agents, ¿vale? Que son agentes, ¿vale?, de inteligencia artificial creados dentro de Fabric, que se exponen como un API que por lo tanto puedo, en este caso, conectar desde aquí, ¿vale? En cuanto a acciones, pues puedo desencadenar pues en el mundo Azure tanto Azure Logic Apps como Azure Functions, ¿vale? Pues tener desarrolladas mis Logic Apps o mis Azure Functions, ponerlas a disposición y esas Logic Apps o esos Azure Functions pues pueden embeber la lógica que sea, como lo que veíamos antes de la conexión con el software de recursos humanos, enviar emails, bueno, pues lo que necesitemos realizar puede estar embebido dentro de esa lógica y también cualquier tipo de llamada a un API que soporte el estándar OpenAPI 3.0, ¿vale? Pues que a día de hoy son la gran mayoría de APIs que podamos tener publicadas y que por lo tanto podríamos invocar o podríamos poner a disposición de estos agentes, ¿vale? Bien, y después, dentro de lo que tiene que ver con la seguridad, pues tenemos bueno, las características que tenemos disponibles de filtrado de contenido dentro de Azure AI Foundry, que básicamente es establecer filtros de contenido pues para los malsonantes y cosas de ese estilo, ¿vale? Violencia, etcétera, etcétera.
litros de contenido que puedo generar, y puedo aplicar seguridad tanto en la parte de almacenamiento como evidentemente en la parte de autenticación del usuario, ¿vale? Para asegurarnos, como comentábamos anteriormente, de que solamente accedemos a aquello que el usuario, mejor dicho, accede única y exclusivamente a aquello a lo que puede hacer. ¿Vale? Y la parte de evaluación, pues también lo mismo, ¿no? Lo tenemos a nuestra disposición, como esto es un servicio que está incorporado dentro de Azure AI Foundry, pues todo lo que tenemos dentro de Azure AI Foundry, que en este caso pues tiene que ver con la parte de trazas y monitorización para visibilidad de lo que se está realizando, ¿vale? Y después que eso nos permita evaluar nuestro modelo, ¿vale? Y decidir pues cuál es el mejor modelo a utilizar dentro de esa aplicación, ¿vale? De inteligencia artificial, ¿vale? De ahí lo de esa parte de flexibilidad del modelo. Vale. Y ya por último, ¿qué nos proporciona el servicio, ¿no? Porque hasta ahora pues he definido conceptualmente lo que era un agente primero y cuáles son las 4 etapas que tenemos y qué podemos utilizar dentro de Azure AI Foundry en cada una de esas etapas, pero ¿qué me proporciona a mí este servicio concretamente que os comento del Azure AI Agent Service? Pues como os decía al principio, es un servicio que nos permite desarrollar, desplegar y escalar agentes, ¿vale? De una forma muy sencilla, ya lo veréis, y pues aplicando toda la seguridad y toda la robustez que me da pues el trabajar dentro de Azure AI Foundry y trabajar dentro, en este caso, también, si subimos un poco más el ámbito, ¿no? Dentro de Azure. Entonces, me permite hacer un desarrollo y una automatización de tareas muy rápida, ¿vale? Veremos ahora que lo puedo hacer gráficamente, pero incluso si lo hago por código con un SDK que me abstrae bastante la complejidad y que me permite hacerlo con muy poquitas líneas de código y con muchos tipos de acciones y de agentes ya precreados, ¿vale? Con una gran posibilidad de conectarme a diferentes orígenes de datos, con la posibilidad de seleccionar modelos LLMs los que nosotros queramos y con todas las características de seguridad que contamos, ¿vale? Y maneja cuatro clases o 4 objetos con los cuales voy a trabajar vía código que cubren, ¿vale? todo el proceso, ¿no? Por un lado, el agente, que digamos que es el contenedor principal, donde yo defino cuál es el modelo LLM que quiero utilizar, qué instrucciones y qué herramientas pongo a disposición de ese agente. Esas herramientas las defino con un objeto tool, donde puedo ir agregando pues esta conexión a este API, este origen de Fabric, este fichero, etcétera, etcétera, ¿vale? Después tengo un mecanismo de gestión de los mensajes, de la interacción que hay entre el usuario y el agente o entre los agentes, si estamos hablando de un sistema de múltiples agentes, que son objeto threads. Y después tengo pues, un objeto run, que es la activación del agente, ¿vale? En este caso es cuando yo tengo ya todo definido, he definido el agente, las herramientas, bueno, he empezado por definir las herramientas, después las pongo a disposición del agente, defino los threads, cómo van a ocurrir esos hilos de comunicación, ¿vale? Pues ejecuto ese agente, ¿vale? Un poquito más en detalle, el proceso sería algo como que así, ¿no? Los pasos son lo que os acabo de comentar: creo un agente, creo un thread, ejecuto el agente, después una vez está ejecutando el agente, pues puedo comprobar el estado, que si ha ido bien, ha ido mal, ¿vale? Y mostrar la respuesta de ese agente, ¿vale? Dentro del agente, lo que tengo definido pues son, por un lado, unas instrucciones de cómo quiero que se comporte la gente, que podríamos llamar como un plan de sistema, Metapron, o como le queráis llamar, ¿vale? Instrucciones en este caso, el modelo concreto que quiero utilizar, los orígenes de datos y las herramientas, ¿vale? Entonces, ahí veis que tenemos, adicionalmente a los orígenes de datos que comentábamos anteriormente, tenemos también la posibilidad de tener como origen de datos Azure AI Search, ¿vale? Es decir, si yo ya tengo mis datos indexados dentro de Azure AI Search, ya he generado mis embeddings, tengo ahí todo indexado correctamente, voy a poder utilizarlo como origen de datos, ¿vale? Y dentro de las herramientas, veis que existen ya herramientas precreadas, ¿no? Antes comentábamos que teníamos las Logic Apps, las Azure Functions y en OpenAPI, pero concretamente este servicio, adicionalmente a eso, me permite, por ejemplo,
tener una herramienta de file search para buscar dentro de un fichero o de un intérprete de código para generar código, ¿vale? Y el function calling para hacer llamadas a funciones, el bin share que comentábamos, la conexión a SharePoint, es decir, tenemos herramientas adicionales, ¿vale? Ya más concretas. Una vez tengo ese agente definido, decíamos que el segundo paso era definir el thread, ¿no? Bueno, pues en este caso el thread es muy sencillo, es hacer un análisis de ventas y por lo tanto simplemente pedirle a la gente que me dé un total de ventas por región, ¿vale? Y eso, lo que una vez tengo definido el thread, lanzo la ejecución, como decíamos, en este caso pues es llamar a una función calling tool que hace una consulta a una base de datos, ese culite, ¿vale? Crea el mensaje de respuesta y lo devuelve, ¿vale? Ese sería el proceso completo, ¿vale? Si seguimos comunicándonos con él, podemos decirle, bueno, pues muéstrame eso como un gráfico de tarta, ¿vale? Y en este caso la gente lo que hace es llamar, ¿vale?, a otra herramienta distinta, que es la herramienta de intérprete de código, para que le genere el código Python seguramente, que le permita crear ese gráfico, ¿vale?, componer el mensaje y devolverlo al usuario. ¿De acuerdo? Ese es un poco el funcionamiento a grandes rasgos, ¿vale? Vamos, bueno, hasta aquí un poco la parte teórica. Vamos a ver esto en acción, ¿vale? De una forma rápida y sencilla. Vamos a ver si soy capaz de abrirme por aquí. La Azure Foundry. Y vamos a lanzar el estudio. Vale. Bueno, yo aquí ya tengo creado un proyecto, ¿no?, dentro de la Foundry. Vamos a abrir ese proyecto, irnos al proyecto y pues ahí en preview tenemos ya el servicio, ¿no? ¿Veis? Aquí tengo la posibilidad, dentro de los proyectos de Azure Foundry, de crear estos agentes, ¿vale? Yo tengo por aquí creados ya varios agentes, o debería, efectivamente, ¿vale? Y además tengo también, como veis, diferentes threads que he intercambiado, ¿vale? Con esos agentes, ¿vale? Puedo ver tanto los agentes generados como los hilos que tengo, ¿vale? Si pinchamos, pues aquí podemos ver los mensajes de esos threads, ¿no? El mensaje del usuario, lo que me ha respondido la gente, ¿vale? En cada uno de los escenarios, de los threads que tengo yo en este caso por ahí, ¿vale? Entonces, si vamos a cualquiera de estos agentes, pues aquí a la derecha podemos ver las propiedades que tiene, ¿no? La configuración que tiene, el setup, como le llama aquí concretamente. Entonces, como veis, pues tiene un nombre y un ID, ¿vale? Ahí nada. Tiene una conexión con un recurso de Azure OpenAI, ¿vale? Porque en este caso, pues he generado un agente basado en un modelo de Azure OpenAI, que en este caso, pues es este despliegue de GP4O. ¿Ok? Aquí podría, pues como veis, crearme nuevos despliegues. Pues evidentemente el servicio que tengo conectado aquí podría ser diferente, no tiene por qué ser el Azure OpenAI, como hemos visto antes, podría utilizar otro modelo y demás, ¿no? Aquí le debería indicar cuáles son las instrucciones a mi agente, como veíamos, ¿vale? Y una descripción, básicamente un texto descriptivo de lo que hace la agente. Y después, pues las dos configuraciones que hemos comentado, ¿no? O los dos componentes adicionales que debemos definirle un agente. Por un lado es el conocimiento que queremos darle, ¿vale? Los orígenes que comentábamos antes, ¿vale? Y por otro lado, las acciones que queremos que ejecute, ¿vale? En este caso ya tengo habilitado el intérprete de código, si no puedo llamar al Azure Open API, ¿vale? El resto hay que hacerlo por código, ¿vale? Como os dice, gráficamente no se pueden agregar porque, bueno, hay que agregar la función, el código de la función y demás, ¿vale? Ahora lo vemos por. Entonces, como veis, bueno, si lo hacemos desde cero, para que veáis que tampoco no nos perdemos nada, básicamente me crea lo mismo, aquí tengo un nuevo agente creado, ¿vale? Y a partir de aquí, pues ya podría agregarle las acciones que yo quisiera, agregarle aquí el intérprete de código, podría agregarle cualquier tipo de fichero local, por ejemplo. Vamos a agregar estos datos aquí del Titanic, ¿vale? Los cargamos. Y
como siempre ocurre aquí, pues todo esto lo podríamos probar, ¿vale? En el playground podríamos probar nuestra gente, ¿no? Cómo funcionaría. Entonces aquí podríamos indicarle, pues no sé, quiero que me proporciones, bueno, por ejemplo, una matriz de confusión de un modelo que prediga, que clasifique la supervivencia. ¿Vale? Vale, un conjunto de datos del Titanic, donde están por las personas que han sobrevivido, las que no. Le pido que prepare la matriz de confusión y como veis se lanza a hacer ahí un montón de cosas. Fijaros que no le he dicho, no le he dado ninguna instrucción, no le he dicho ni lo que tenía que hacer, he ido a lo bruto, ¿vale? Evidentemente por eso pues se tira por aquí haciendo demasiadas cosas, ¿vale? Pero como veis, pues hace lo que le pido, ¿no? Le saca cuáles son las características del archivo, genera el código para cargarlo, ¿vale? Prepara los datos, divide los datos entre entrenamiento y prueba, ¿vale? Bueno, hace todo eso por nosotros, ¿vale? Y saca aquí, bueno, aquí no, lo que no ha sido capaz es de pintarme bien la matriz de confusión, ¿vale? En este caso, como veis, pero aquí me dice los números, ¿no? Que serían de la matriz de confusión. Vale. Es como Pues, si te estuviese montando el notebook de lo que tiene que hacer. sí, efectivamente lo ha hecho todo él. ¿Vale? ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, pues en este caso es muy sencillo, solamente tiene una herramienta, solamente tiene una acción definida y solamente tiene una herramienta. Por lo tanto, para lo que yo le pida, solamente puedo utilizar esto, pues se tira a generar el código, interpreta que lo que quiero hacer es un modelo de clasificación, ¿vale? Y pintar una matriz de confusión de ese modelo. Y lo primero que hace, evidentemente, pues son los típicos pasos básicos de preparar los datos, dividir en modo entrenamiento y prueba, etcétera, etcétera, y lanzar bueno, pues esa matriz de confusión en este caso. ¿Vale? Todo esto, ¿cómo lo podríamos hacer por código? Bueno, pues de una forma, ya vais a ver que muy sencilla, ¿no? Al final, bueno, como os he comentado, todo esto está dentro de un proyecto de Azure AI Foundry, por lo tanto, tenemos la forma de interactuar con este servicio por código utilizando el SDK del Azure AI Projects, ¿vale? Que es lo que estoy haciendo aquí y básicamente creándome un cliente de Azure AI Projects. Bueno, cargo los datos de conexión, la cadena de conexión a ese proyecto que tengo generado y que es lo que estoy haciendo aquí. Me genero ese objeto de proyecto, ¿vale? Y aquí generamos un agente, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es, pues, qué modelo voy a utilizar, el nombre que le voy a dar al agente, las instrucciones, ¿vale? Y ya tengo, como veis, un método, dentro del espacio de agents, tengo un método que es crear el agente. Y a ese agente lo que le paso es el modelo a utilizar, el nombre que le dé el agente, las instrucciones y la parametrización típica de temperatura y tope, ¿vale? Con esto estaría creándome un agente, estaría haciendo, bueno, pues este paso que teníamos aquí de agente, cuando yo le digo aquí nuevo agente, ¿vale? Ese sería el proceso. Una vez lo tenemos, bueno, pues básicamente veis que lo que me salen son las propiedades del agente y poco más. Evidentemente no le he dado ningún tipo de herramientas, por lo tanto no tiene nada. Si yo defino un prompt, ¿vale? Y genero un thread, que ya dijimos que era el segundo paso, ¿no? Crear los threads de cómo me voy a comunicar. Dentro de ese thread, lo que voy agregando son mensajes. Tengo un hilo donde puedo ir agregando mensajes, ya sean de usuario, ya sean del sistema, por si quiero definir cómo quiero que me responda, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y con eso configuraría lo que sería la comunicación, el hilo de comunicación, el thread, entre el usuario y mi agente. ¿Okay? Una vez tengo eso definido, lo que hago es, como comentábamos en las diapositivas, ejecutar. Básicamente es un create run, que me devuelve un objeto, en este caso un objeto run,
donde especifico el hilo que me acabo de crear y el agente. ¿Vale? Entonces, fijaros que puedo hacer ejecuciones del mismo agente con diferentes hilos, diferentes mensajes, con diferentes prompts, ¿vale? Pues para probar o para conseguir diferentes resultados, ¿vale? Porque en un entorno de un único agente, ya comentábamos que el prompt engineering puede ser o es bastante relevante y, por lo tanto, con un único agente que tenga la misma base de conocimiento y que tenga el mismo conjunto de herramientas, yo voy a poder realizar tareas distintas definiendo threads diferentes, ¿vale? Trabajando esa parte de prompt engineering, ¿vale? Y nada más, con eso ya lo tengo, ¿vale? Con eso tengo la ejecución completa y, por lo tanto, una vez tengo la ejecución completa, que, bueno, aquí simplemente estoy viendo lo que tardó en ejecutar y demás, ¿vale? Lo que hago es listar los mensajes de ese thread, ¿vale? Entonces, básicamente, cuando yo ejecuto aquí lo estoy haciendo, ¿no? ¿Vale? Cuando yo estoy aquí generando este run, ¿vale? Y llamando aquí el getRun, lo que estoy es obteniendo, ¿vale? Ese hilo, ¿vale? La conversación, la pregunta-respuesta y el resultado. Y todo eso lo voy haciendo, ¿vale? Mientras esté en progreso, requiere una acción o esté en cola. Es decir, hasta que finalice la ejecución de los diferentes pasos que tenga que hacer, ¿vale? Al final, aquí, no sé si esto no me lo va a ver, no me lo guardo seguro. Vale, nada. Bueno, lo que os quería decir es que todo el thread que tenía aquí de lo que le pedía antes, ¿vale? Todo eso de que él fue haciendo es lo que me estaría generando aquí en este while, ¿vale? Y por lo tanto yo, una vez ha finalizado, tendría acceso a toda esa información, ¿vale? A través de este list message del thread, donde podría ver todos los mensajes, ¿vale? Tendría una lista con todos los mensajes que se han intercambiado, ¿vale? Y bueno, y evidentemente, pues sacaría, en este caso, la respuesta, ¿no? ¿Vale? De esa gente. Como veis, no es tan complicado, ¿eh? Fijaros que no tiene, es muy poquitas líneas de código, ¿vale? Hay mucha funcionalidad embebida aquí dentro de la gente. Como todo, es que hay que saber el tornillo que apretar. Sí, bueno, sí, Raquel. Dime. No, acaba, perdona. No, lo que iba a decir que el principal problema aquí habitualmente es saber lo que quieres hacer, ¿eh? Y saber cómo quieres que la gente lo haga, ¿vale? Después el código, no te creas, mirando la documentación no es tan complicado. Una vez tienes claro más o menos cómo hacerlo, y aparte de que se puede hacer gráficamente, no es sencillo, ¿vale? Son 4 objetos que hay que manejar, ¿vale? El agente, el thread, ¿vale? La ejecución y los mensajes. Dime, Raquel. 2 dudas, son fáciles, creo. Cuando le pasas el modelo, entiendo que es el nombre del despliegue que tienes en Azure OpenAI, ¿no? Porque, Correcto. claro, me sorprendió que no le especificabas ni cadena de conexión ni nada, pero es porque ya lo tienes preconfigurado en el servicio, supongo. Eso es porque ya lo tengo configurado en el proyecto. Date cuenta que aquí estoy trabajando con un proyecto de Azure AI Foundry. Por lo tanto, dentro de ese proyecto ya tengo configurado. Vinculado al otro servicio. Aquí ya tengo los modelos y los endpoints, ¿vale? Que tengo disponibles aquí. Vale. Okay. Entonces, efectivamente sería el nombre, perdón. Vale, genial. Y la otra duda, que creo que me sé la respuesta, pero por saber tu opinión, cuando quieres mantener, pues por ejemplo, imagínate que no te ha convencido la respuesta que te ha dado la gente y quieres generar otro turno. Eso es sobre el mismo thread ID, ¿verdad? Tendrías que lanzarle otro run con el mismo thread ID para que recupere el historial. Sí, correcto. Vale. Si no, si lo haces sobre otro Face ID, no tienes, salvo que lo guardes y se lo pases. Claro, salvo que tengas alguna manera de almacenarlo. Correcto. Vale. Salvo que guardes el contexto y se lo vuelvas a pasar. Si generas un nuevo Thread ID, estarías perdiendo el contexto de esa conversación, de ese hilo,
y por lo tanto o se lo envías o estarías empezando de cero otra vez y a lo mejor te devuelve lo mismo. Claro. Ya, vale, pues era eso. Gracias. Nada. Vale, pues hasta aquí un poquillo lo que quería contaros sobre el servicio y bueno, pues primero sobre los agentes de AI en concreto y después sobre este servicio de Azure AI en detalle, ¿no? Un poquito más en detalle, que es pues, el componente que nos permite generar este tipo de agentes dentro de Azure AI. ¿Vale? Pues, si tenéis alguien más, tiene alguna duda, alguna pregunta. Yo sí. Aunque Vale. creo que tenías un notebook. Por lo que vi, puedes crear, al menos desde la interfaz y en el notebook que nos enseñaste, un flujo con un único agente. Si quisieras hacer un flujo multiagente, Azure, o sea, ¿este servicio te proporciona los métodos o tendrías que picártelo por otro lado con esos agentes que has creado? No. Tú puedes crear evidentemente puedes crear tantos agentes como quieras, pero con este servicio no tienes ningún mecanismo de orquestación de esos agentes. Vale. Ok. Por lo tanto, tendrías que irte o a un semantic, bueno, lo recomendado sería el semantic kernel, ¿no? Porque AutoGen, que es otro framework de múltiples agentes, está pensado más para pruebas y experimentación. Para poner en producción sería semantic kernel. Vale. Podrías coger Vale. estos agentes y podrías orquestarlos con semantic kernel, pero necesitarías hacerlo con semantic kernel. Vale, y eso, de hecho, encadena con la otra pregunta que tenía, que era para pensando ya pues que has hecho tu POC, etcétera, y quieres pasar como al siguiente paso, ¿mantendrías los agentes con este servicio o los crearías con Semantic Kernel? Y empezarías de cero la solución con Semantic Kernel. Pues si empiezas de cero, tiras a la basura todo lo que has hecho aquí. Ya, bueno, te copias los prompts, la configuración, pero... Bueno, únicamente eso ya va al gusto del consumidor. Ahí depende, ahí tienes que poner en una balanza la cantidad de tiempo que estés dispuesto a perder, entre comillas, o a tener que volver a desarrollar, frente a la dependencia que metes de un servicio adicional, que está claro que la tienes. ¿Vale? Tienes dependencia de un servicio adicional que si lo haces directamente, creando los agentes directamente en semantic kernel y demás, pues no tienes esa dependencia. Vale. No, era sobre todo por si aún no estaba recomendado para escenarios productivos usar este servicio, pues porque esté en preview, etcétera. No lo está porque está en preview, correcto. Sí, Claro. mientras esté en preview, evidentemente, de la producción nada. Vale. Gracias. Nada. ¿Más dudas? Vale, pues si no tenéis ninguna cosilla, voy a parar la grabación.